Bienvenidas y bienvenidos a la columna de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente. Hoy vamos a acercarnos al sorprendente universo de las abejas. Para ello entrevistamos a Alicia Basilio, docente de la Cátedra de Avicultura, Cunicultura y Apicultura de nuestra facultad. Alicia nos habló sobre qué son los enjambres, cómo se reproducen las colmenas y qué hacer cuando una abeja nos pica. En la ciudad tenemos abejas. Estas abejas a veces están asilvestradas en los troncos de los árboles, en los caños, en los entretechos, en huequitos que encontraron. Entonces, cuando llega la primavera, lo que podemos ver es que aparecen enjambres. A veces muchas personas llaman a la facultad pidiendo ayuda cuando aparecen enjambres o llaman a Defensa Civil. Nadie sabe muy bien qué hacer con un enjambre. ¿Y qué es un enjambre? Es un grupo de abejas que se apoya en su viaje hacia su nueva casa en algún obstáculo y ahí se reorganizan. Entonces, cuando llega la primavera, dentro de la colmena, varios estímulos desencadenan la necesidad de reproducirse. Entonces, una colmena se reproduce dando origen a un enjambre, que va a ser el que funde otra colmena nueva. La colmena vieja va a seguir viviendo y esa colmena nueva, entonces, que comienza como un enjambre, que son abejas que se van con una reina fecundada, se posan cerca de la colmena para que esa reina descanse, que no está acostumbrada a volar, y ahí hay abejas que salen a explorar los alrededores. Todas estas abejas exploran los alrededores y vuelven al enjambre y les bailan a sus compañeras que encontraron. Si bailan con mucho énfasis es porque encontraron un lugar que juzgan muy bueno, y si bailan lentamente es porque encontraron un lugar que consideran mediocre. Pero las que bailan con mucho entusiasmo reclutan a otras que también van a ver, y así rápidamente todo el enjambre o gran parte de las exploradoras del enjambre van a explorar esos huecos y llegan a la conclusión de cuál es el mejor. Y entonces ese enjambre que estaba quieto, apoyado en un poste o en una columna, se moviliza y entra en ese espacio y lo coloniza. Van a generar el primer panal a partir de la cera que van a secretar de la miel que llevan. La miel viene de la colmena original y va en la pancita de las abejas, y esa miel, que es mucha energía, se transforma entonces en la cera, y ahí van a comenzar a generar una nueva colonia. Van a empezar a poner cría, la reina esa va a poner sus primeros huevos, van a ser criados, alimentados, y va a empezar a crecer ese enjambre. Y en ese momento ya no es más un enjambre, es una nueva colmena. Y si tenés mala suerte y te tocó en tu casa, vas a tener que pedir ayuda para que la vengan a remover. Un enjambre no es peligroso cuando está en tránsito. Las abejas están ocupadas en encontrar un lugar donde guarecerse, tienen la pancita llena de miel, así que le dificulta darse vuelta y picar. Un enjambre es casi manso, pero una vez que encuentra un lugar y se instala, tiene una casa para defender, y entonces sí, hay que tener bastante cuidado cuando uno ve las abejas y asegurarse de que un enjambre es solamente abejas que están en viaje y que se van a ir en un par de horas cuando encuentren un lugar que les guste, y otra es se haya instalado en la casa una colmena, y al principio por ahí no se nota mucho porque es chiquita y pocas abejas, pero a medida que avanza la temporada, las abejas aumentan la población en primavera y verano y la disminuyen en invierno. Entonces, cuando llega el fin del verano, por ahí esa colmena que al principio ni se daban cuenta que estaba, se volvió una colmena grande, y entonces aparece la gente asustada diciendo: tengo abejas. Y hay que buscar ayuda profesional porque no es muy fácil lidiar con una colmena. Y entonces una parte de la colmena se fue en el enjambre y fundó una nueva colonia. ¿Y qué pasa con la colonia de origen? Bueno, en esa colonia lo que va a quedar van a ser reinas por nacer, y las abejas, cuando están empezando a percibir todos esos estímulos que van a desencadenar la enjambrazón, una de las cosas que hacen es prepararse criando reinas, que las crían en los costados, como fuera del centro de la colmena. Y una vez que se va la reina con el enjambre, es casi sincrónico que están por nacer estas reinas,
pueden suceder que se peleen entre sí, quede una sola, o puede ser que las propias abejas mantengan a esas nuevas reinas separadas para que no se peleen, y la primera que se fecunda y logra ser fértil, entonces se quedan con esa y ellas mismas se eliminan a las otras. Pues bueno, queda una colmena de base donde queda cría que todavía no nació, abejas jóvenes que todavía no saben volar, y las abejas más mayores, que son las que traen el alimento, que son, nosotros las llamamos pecoreadoras o recolectoras, que son las que vemos en las flores. Esas no se van con el enjambre, esas siguen perteneciendo a la colmena, entonces es como pierde parte de su población, pero queda con una población funcional. Entonces, si tiene suerte y su reina nueva se fecunda bien, va a seguir sin ningún problema. En la producción a veces puede fallar, que la reina no se fecunde bien, o que algún evento climático impida que durante el celo de la reina se aparee, y entonces ya después no se puede aparear y entonces sí se pierde esa colmena. Por eso en producción habitualmente no es una buena práctica dejar que las colmenas se enjambren. Los apicultores lo que hacen es hacer reproducción controlada a través de generar núcleos o paquetes de abejas. Pero bueno, en la naturaleza no hay apicultores. Una de las cosas que pasan con las abejas es que la gente les tiene miedo, y cuando se acercan uno instintivamente tiende a manotear para sacársela encima, y la abeja se asusta más todavía y entonces ahí sí puede picar. Entonces es un ejercicio zen cuando se acerca una abeja, quedarse tranquilo y pensar que esa abeja no te va a picar. Bueno, claro, depende de donde uno está. Si uno fue a meterse adentro de un lugar donde hay muchas abejas y por ahí hay una colmena, quedarse tranquilo no va a alcanzar. Pero, ¿qué hacer si nos pica ocasionalmente una abeja? Por ejemplo, a veces a los chicos los pican en los pies, en la pileta, porque las abejas van a buscar agua en los charquitos de la pileta y los chicos caminan descalzos, y entonces lo primero que hay que hacer es sacar el aguijón. Y después, antes de 10 minutos hay que poner una gotita o de lavandina o de vinagre. Las dos cosas son bastante un químico fuerte que desnaturaliza el veneno antes de que penetre mucho en el organismo. Y después aplicar hielo o compresas frías. No hay que aplicar barro. Tradicionalmente se aplicaba barro porque no había geles que mantuvieran el frío, no era tan fácil conseguir hielo, pero hoy tenemos barro muy contaminado y no es buena idea poner algo con bacterias dentro de una herida. Así termina esta columna, que es, ni más ni menos, el principio de la próxima. Mientras tanto, búsquennos en Google como Sobre la Tierra. Desde la Facultad de Agronomía de la UBA nos despedimos Pablo Roset, Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro.